el día de hoy vamos a ver lo que es la formación de anhidridos, o también llamados óxidos o ácidos. Entonces, la clase de hoy, 9 de septiembre del 2020, tiene que ver con los anhidridos, o también llamados óxidos ácidos. Ya estamos entrando a lo que es propiamente la formulación. Y para ello vamos a formar estos compuestos, y todos ellos son a partir de un no metal más un oxígeno. Entonces, esto es un no metal más O2. Ahora, hay algo muy importante. Alguien va a decir, ¿y por qué el O2? Porque finalmente el O2 es el oxígeno con el cual yo puedo respirar. Entonces, estos óxidos ácidos se van a formar siempre intercambiando las valencias de un no metal con O2. Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿cuáles son? A ver, Juanita Pauta, ¿cuáles son las familias de los no metales? Juanita Pauta, ¿cuáles son las familias de los no metales? Buenas tardes, buenas noches, Máster. La familia de los no metales, pero ¿Quiénes son? por ejemplo, el flúor, en la primera covalencia es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Correcto, ya, en la primera. En la segunda, Y el por ciano favor, también. Dayana Suárez, ¿cuál es la segunda familia? Azufre, selenio, teluro. Correcto, azufre, selenio, teluro, ¿no? Y hay casos especiales, como por ejemplo el cromo, y el manganeso, acuérdense de ellos, ¿no? Como casos especiales. Y hay una tercera familia que es nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y boro. Esos son los de la tercera familia. Y la cuarta, que es carbono, silicio y germanio. Entonces, veamos un ejemplo. Anhidrido clórico. Formemos anhidrido clórico. Entonces, vamos a nuestra tabla. ¿Y el cloro a qué familia pertenece? A ver, Luis Zamora, ¿a qué familia pertenece el cloro? Luis Zamora. A la primera familia, Máster. Me dijeron a mí, oiga, si no hay trabajo ahí. Pero como dice la terminación, ¿y con qué valencia va a trabajar? De 5. Entonces, Cl5 más O2. Ahora, esto es una reacción, señores. No estén colocando iguales, porque una reacción tiene siempre el grupo de los reactivos y los reactantes, o lo que se le llama subproductos. Entonces, para ello se usa siempre una flecha. Siempre se usa una flecha. Y se intercambian las valencias. En este caso, ClO, este 2 se cambia al cloro y el 5 se cambia al oxígeno. Así se deja la expresión. Y el resultado final es Cl2O5. Veamos otro, anhidrido sulfúrico.
Anhidrido sulfúrico, ¿a qué familia pertenece? El azufre. ¿A qué familia pertenece el azufre? A la A segunda la familia. segunda familia. Y si me dice ICO, ¿con qué grupo trabaja? ¿Con qué valencia trabaja? Con la valencia de 2. De 6. ¿De qué Con valencia la valencia de 2. Sulfúrico, sulfúrico, sulfúrico. De 6, valencia de 6. 6. Es el ICO sulfúrico, ¿no? Entonces, La valencia 6. 6. 6. Entonces, S6 más O2. Y a esto, la flecha que indica que hay una reacción química y intercambio. S2 o 6. Ahora, aquí hay algo muy importante. Como son números pares, yo puedo simplificar. Y esto es la mitad 1 y la mitad 3. Puedo hacer esto, es válido. Pero lo que no puedo hacer es solo simplificarle a uno. Debo de a los dos simplificarles. Bien, entonces, acuérdense, un anhidrido es con un no metal. Yo voy a dejarles unas tareas para que puedan ustedes desarrollar diferentes formulaciones. Ahora, hay algo que se llama la fórmula desarrollada. Entonces, la fórmula desarrollada es una forma gráfica de poder representar este compuesto. Entonces, como estoy yo trabajando con dos enlaces de oxígeno, siempre el oxígeno va a tener dos conectores en esta forma gráfica. De manera tal que, por ejemplo, S1 o 3 va a significar en su fórmula desarrollada que tengo un azufre. Y tengo 3 oxígenos. Entonces, los 3 oxígenos. Ahora, la fórmula desarrollada también tiene otra connotación. En la fórmula desarrollada no trabajamos con el resultado de la simplificación. La fórmula desarrollada lo vamos a trabajar con el resultado original. S2 o 6. Les explico por qué. Porque yo debo de demostrar que hay una compartición de oxígenos. Entonces, 2 oxígenos con 6 2 azufres con 6 oxígenos. Esas O son de oxígeno, por si acaso. Entonces, aquí voy a trabajar con estos enlaces. Directo, 2 enlaces, 2 enlaces, 2 enlaces, 2 enlaces. Y ahí nos quedan 2 enlaces, 2 enlaces. Trabajemos nomás con la fórmula, con la forma simplificada, que son 3 enlaces de oxígeno. Por ejemplo, el Cl2O5, que es el anhidrido clórico, yo debo de compartir los 2 enlaces, Cl, Cl, 2 Cl. Y tengo 5 oxígenos, 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, acá yo puedo compartir un oxígeno, un enlace, otro oxígeno, otro enlace. Y en el caso de este que queda solitario, este es el puente o el que va a unir toda la estructura. Un enlace para un cloro y otro enlace para otro. En el caso del azufre vamos a quedarnos con la forma simplificada, porque ahí no tenemos ningún tipo de compartimiento. Entonces nos quedamos con la fórmula simplificada. Un oxígeno con un azufre con 3 oxígenos y con su doble enlace. Esta es la fórmula desarrollada. Y en el caso del anhídrido clórico yo tengo 2 cloros y 5 oxígenos. Por ese motivo es que coloco 5 oxígenos con 2 cloros. Entonces, voy a ir a repartir un oxígeno con cloro, doble enlace, un oxígeno con cloro, doble enlace, otro oxígeno con el cloro, doble enlace. Y el oxígeno que queda en el centro es el que va a compartir su enlace. Entonces, a esto le llama fórmula desarrollada. Por ejemplo, veamos una fórmula desarrollada del anhidrido hipoyodoso. Vamos a hacerlo completo ese anhidrido. Anhidrido hipoyodoso. Hipoyodoso. Entonces el anhidrido hipoyodoso tiene la terminación hipooso. Por lo tanto, flor, cloro, bromo, yodo, astato pertenece a la primera familia. 1, 3, 5, 7. El hipooso, ¿con cuál trabaja? ¿Con qué valencia? Valencia 1. Correcto. Entonces, el yodo, valencia 1 más O2. Esto intercambiando valencias, yodo 2 o 1. Mi fórmula desarrollada, ¿cómo quedaría? 2 yodos y un oxígeno. Entonces, como el oxígeno tiene dos terminales o 2 enlaces, un enlace es para un yodo y otro enlace es para el otro yodo. Esa es la fórmula desarrollada. Esto es fórmula desarrollada. Hay otra situación importante. Hay 2 tipos de nomenclaturas para podernos referir a las fórmulas. La nomenclatura tradicional y la nomenclatura de stock. Entonces, en la nomenclatura tradicional es anhidrido yodoso. Ese es el nombre. Esto es la tradicional. Si yo quiero esta nomenclatura tradicional hacerla como nomenclatura de stock, lo único que tengo que trabajar es con mi valencia. Entonces, en este caso, tendría que ser óxido de yodo 1. Óxido de yodo 1, entre paréntesis.
Porque, entre paréntesis, la nomenclatura de Stock, lo único que hace énfasis es en la valencia. Entonces, si aquí estoy trabajando con valencia 1, porque es hipoyodoso, en la nomenclatura de Stock tendré que referirme al nombre de este compuesto como óxido de yodo 1, porque 1 es su valencia. Y era 1 porque yo necesitaba el hipoyodoso. Por favor, señores, ¿está claro? ¿Sí me explico? 3 cosas hay que hacer con estas formulaciones. Colocarles la nomenclatura de Stock, la nomenclatura tradicional y la fórmula desarrollada. Esta es la formulación, por si acaso. Esto es formulación. Entonces son 4 cosas: nomenclatura tradicional, formulación, fórmula desarrollada y nomenclatura de Stock. Eso es lo que se le va a solicitar en las tareas. Preguntas, por favor. No, mis, todo claro. Todo claro. Entonces vámonos a los óxidos metálicos. Hasta aquí eran óxidos ácidos que hacían una reacción entre un no metal con el oxígeno. Ahora vamos a ver los óxidos metálicos. Óxidos metálicos. Tal como dice su nombre, ellos van a trabajar con un metal más O2. Yo les sugiero que ustedes hagan como una especie de formularios, ¿no? Para que se acuerden siempre de qué cosa hay que mezclar con qué cosa. Porque en la medida en que avanzamos la formulación, los compuestos ya unos se convierten en bases de otros. Entonces, por ejemplo, en la familia de los metales, ¿quiénes están? Rosa Quiroz, recuérdenos la familia de los metales. A ver, Rosita Quiroz, repórtese, lo ha dejado abandonado esa conexión. Sí, desde aquí estoy, buenas noches. Disculpe. A ver, Rosita Quiroz, recuérdenos la familia de los metales. En los metales está la plata, rubidio, el cesio, ¿Qué pertenecen? a los monovalentes, ¿Con qué valencia trabajan? con el 1. Correcto, perfecto. Nos referimos a ese grupo. De ahí tenemos otras familias más, que son los divalentes, los trivalentes, los pentavalentes, ¿verdad? Todas esas familias que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces, veamos el óxido de litio. Un ejemplo. Óxido de litio este es el nombre igualito. Este es el nombre o la nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Entonces, como el litio pertenece a la familia 1, litio 1 más O2. Mi flecha de la reacción, intercambio valencias. Litio 2 y O1. Hay libros que no lo ponen, no se preocupe. Usted puede poner este 1 como también no puede ponerlo. Significa lo mismo. Entonces, esto de aquí es la formulación.
La nomenclatura de stock, ¿cuál sería? Igualito. Nomenclatura de stock es con la valencia. Entonces, en este caso sería óxido de litio 1. Óxido de litio 1, entre paréntesis, 1. Esa es la nomenclatura de stock. Y la fórmula desarrollada son 2 litios, 2 litios y un oxígeno. Como estamos trabajando con el oxígeno respirable o el que tiene 2 enlaces, un enlace para un litio y otro enlace para otro litio. Esta es mi fórmula desarrollada. Preguntas, por favor. A ver, háganse un ejercicio. Ahora a mí me preocupa porque háganse un ejercicio. A ver, veamos. Quiero hacer algo que no me animaba a hacer hasta ahora. Yo les voy a dictar y luego les voy a pedir, por ejemplo, a cualquiera de ustedes que lo muestre en pantalla. ¿Cómo lo van a mostrar? Lo hacen en su cuaderno con un papel en grande y me lo muestran en pantalla para que todo el mundo lo vea. Y de esa manera se evitan estar compartiendo pantallas. A ver, háganse la fórmula, hagan la nomenclatura de stock y hagan la fórmula desarrollada. Yo les voy a dictar el compuesto. Por ejemplo, óxido estañoso. Hagan el óxido estañoso. Hagan el óxido estañoso y hagan el anhidrido nitroso. Hagan el anhidrido nitroso y el óxido estañoso. A ver, hagan ese ejercicio ustedes. Hagan el anhidrido nitroso y el óxido estañoso. A ver, Gabriela Monserrat, ¿cómo le salió el anhidrido nitroso? Gabriela. Todavía lo estoy resolviendo, ¿Ah? Todavía lo estoy resolviendo. Pero tanto tiempo, un anhidrido nitroso. Tiene que manejar las valencias y tiene que manejar también las nomenclaturas. Por favor. Donde hacen apertura de sistema y nos toca ir a la universidad, yo voy esto a tomar en el examen. Y ahí no pueden estar con la trampa, tienen que saber hacer. A ver, Catherine Mariscal, veamos su anhidrido nitroso. Muestre, por favor, de su cuadernito, cómo está el anhidrido nitroso. Acérquelo más y diga algo, cosa que ahí se proyecta en la pantalla del que habla. Ya, mija, ahí. Sería perfecto. Entonces, muestre, diga algo, alguna cosa para mostrarlo. ¿Con qué valencia, por ejemplo, el nitroso trabajó? Con valencia de 3. Correcto, porque Valencia de 3. entonces el nitrógeno está bien. El nitrógeno trabaja con
1, 3, 5, 7, ¿no? El nitrógeno. Sí. Entonces, si dice oso, es 5. N5 más O2. Entonces, luego se intercambia N. No, es N3. A ver, N3. el oso. Hiposo. Ah, sí, 3. perdón, oso ya. El 3. El 3 y el oxígeno 2. Entonces queda N2 O3, ¿verdad? Ya, léanos su nomenclatura de stock. Léanos su nomenclatura de stock. Nomenclatura de stock. Sí, Es óxido de nitrógeno. claro. 3. 3, correcto. Óxido de nitrógeno 3. Correcto, entre paréntesis. No lo he escrito ahí en la fotografía. Tiene que escribirlo. Y eso, tiene que escribirlo. Óxido de nitrógeno 3. Y está bien, ahí es su fórmula desarrollada, colocado 3 oxígenos y 2 nitrógenos, ¿no? Entonces, el un oxígeno va a compartir con un enlace para cada nitrógeno. Está muy bien. Ya, gracias. Vámonos entonces con el óxido. El óxido, ayúdenos. Isa Villamar. Gracias, Katherine. Isa Villamar. Máster es dióxido estañoso. Eso, ya. Entonces, el óxido estañoso, diga alguna otra alguna cosa. Ya, ¿cuál es la nomenclatura de stock? La de stock es SNO2. No, la nomenclatura de stock es el nombre como Ah, tal. es dióxido estañoso. Es óxido, no, óxido de estaño 2. ¿Ya? Esa es la nomenclatura de stock. Óxido de estaño y al final entre paréntesis le coloca el 2. Ya. Correcto. Entonces, ¿cómo queda esa fórmula desarrollada? Ya queda SNO2. SNO2. Sí. Ya, pero ahí queda un oxígeno, quedan 2 oxígenos y un estaño. Sí, Máster. 2 oxígenos y un estaño. Entonces ahí hay que unir 2 enlaces al estaño y los otros 2 al estaño. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Entonces tenemos el óxido estañoso. Miss, pero el estaño trabaja con 2 y con 4. Si es estañoso, vendría a trabajar con la valencia 2. Óxido estañoso. Entonces, SN, si dice que es O, oso, eso es lo que vamos a, el estaño, Solo quedaría SNO2. Sería SN2 más O2. No, sería SNO2 nomás. ya, SNO2, sí, porque es el oso estañoso. Yo lo llamo, dice cobre, mercurio, cobalto, magnesio, estaño, 2, 4, oso, 4. Entonces, este trabaja con 4. Por lo tanto, este SN2, 4. Y se simplifica 1, 2. Entonces, la nomenclatura es óxido de estaño. Ahí hay una corrección, don Isaac. Óxido de estaño 4.
Esa es mi nomenclatura de stock. Óxido de estaño 4. Y mi fórmula desarrollada, un estaño y 2 oxígenos. Así es como queda en realidad ese compuesto. Preguntas, por favor. Tiene nuevamente, aquí el secreto está en las valencias, en manejar las valencias. A ver, hagan otro. Hagan otro ejemplo. Óxido cúprico. Óxido cúprico. Y hagan todo, nomenclatura tradicional, formulación, nomenclatura de stock y fórmula desarrollada. Óxido cúprico. ¿Cuál es el cúprico? ¿De qué elemento se trata, Juanita Pauta? Del cobre. Del cobre, correcto. ¿Y el cobre con cuáles trabaja? Juanita Pauta, ¿el cobre con cuál valencia trabaja? Valencia 1 y 2. Valencia 1 y 2. A ver, pero Juanita Pauta, pues que participe. Te estoy respondiendo, Valencia 1 y 2. Uno es de oso y la Valencia 2 es de ico. Correcto, entonces cobre Cu2 más O2. Entonces, Juanita Pauta, la nomenclatura de stock de ese óxido, ¿cómo sería? Sería máster óxido de cobre. De cobre, 2. y entre paréntesis va el 2, correcto. Sí. Entonces, el cobre 2, oxígeno 2, se simplifica. ¿Cómo queda la fórmula desarrollada, Juanita? Sería Cu Y un y O, ajá, correcto. Y entonces ellos dos unidos con sus dos enlaces. correcto. Entonces quedaría así, ¿no? Sí, Cu con O. Y ellos unidos con doble enlace. Bien, entonces van a quedar ejercicios y todos deben desarrollarlos de esa manera. Ustedes eso no van a hacer en la computadora, lo hacen a mano, le sacan una copia, le sacan una foto y la foto la convierten en JPG. ¿Cómo lo van a convertir? Van a ir a una hoja, una página en internet que se llama www.small de pequeño pdf.com. ¿Qué hace esta página? Esta página convierte. Este es un conversor de archivos Word a PDF, JPG a PDF. Este Small PDF también es un compresor de archivos PDF para hacerlos más pequeños, pero tiene sus limitaciones y solo se pueden hacer 2 tareas por día. Entonces ustedes procuren siempre, cuando vayan a usar este sistema, que se hagan 2 tareas. Por ejemplo, si voy a tomar las fotos, todas las fotos ya las traigo pegadas en Word. De manera que cuando ya las traigo en Word, le digo al Small PDF, conviértalo en PDF. Y ahí, automáticamente genera un archivo en PDF, que usted puede subirlo a la plataforma. Mire usted también la capacidad
o cuánto pesa el archivo. Porque todos los archivos que pueden subir a la plataforma, yo le dejé dar la instrucción que deben de pesar hasta 1 mega, no más allá de eso, porque después se imposibilita bajarlos para la revisión. Entonces, vigilen que sea de 1 solo mega, y si no es de 1 mega, pueden entrar a este mismo Small PDF y pedir que comprime el archivo PDF. Y ahí bajan ustedes el peso del archivo. Esa herramienta es muy útil para estos casos de envíos de tareas, ¿no? Tomen ustedes en consideración. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Por favor, van a encender sus pantallas para tomar la foto de la clase. Bueno, los que puedan encender la pantalla, los que no. Y hoy, 9 de septiembre, hemos culminado con 8 personas conectadas, que son Nicole Cortés, Dayana Suárez, Catherine Mariscal, Gabriela Monserrat, Juanita Pauta, Rosa Quiroz, Coraima Torres e Isaac Villamar. Son las personas que han culminado la clase de óxidos, de anhidridos y de óxidos metálicos.